Dios le bendiga abundantemente. Una vez más, estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra a través de nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV. De cada semana estamos predicando, enseñando la palabra de Dios. Estamos trabajando en esta ocasión la primera epístola a Timoteo. Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que ella llega y hace el trabajo para el cual fue enviada. Que el Espíritu de Dios toma esta palabra y la revela al corazón de a quien Dios ha escogido para que le sea revelada esta verdad. Por eso estamos haciendo que la palabra corra a través de este medio, que pueda llegar a diferentes países, a diferentes lugares del mundo, donde sabemos que hay una necesidad, que Dios quiere brindar ese apoyo, esa ayuda, esa salida para el corazón de las personas. Y esto se puede conseguir a través de esta revelación que el Espíritu de Dios hace por la palabra. Porque esta palabra Dios permite que pueda traer paz, gozo, redención, liberación, restauración, que pueda llenar su casa y que pueda llenar sobre todo su corazón para que pueda tener la vida abundante que solo Cristo puede ofrecer. Y esto lo conocemos cuando escudriñamos, leemos, estudiamos y meditamos en la palabra. Por eso cada semana nos hemos comprometido primeramente con Dios de tener estos espacios de enseñanza de la palabra, porque sabemos que la obra la hace el Espíritu Santo y que nosotros somos simples vasos de barro para que la gloria sea de Dios, que Él es el que hace que esta palabra florezca en cada corazón. Él es el que hace que esta palabra le invoque y Él como autor de esta palabra se hace presente en cada vida, en cada hogar, en cada corazón. Continuamos con esta epístola a Timoteo. Concluíamos en el capítulo número 4, donde el apóstol Pablo continúa con las enseñanzas básicas para un pastor de cómo conducirse y la posición de Timoteo como un pastor joven, de cómo debe él permanecer enseñando la sana doctrina y de persistir en esto y estar vigilante en esto, de que se encargara de la lectura, de escudriñar y de enseñar para que la iglesia fuera saneada, para que la iglesia tuviese un desarrollo espiritual y que el Espíritu de Dios vaya haciendo una obra en cada creyente para ese desarrollo espiritual. En este capítulo número 5, el apóstol Pablo empieza una enseñanza acerca de los deberes hacia las demás personas. ¿Cómo debe un líder? Recuerda que él está hablando de el buen ministro de Jesucristo. Como un buen ministro de Jesucristo debe tratar, cómo debe relacionarse con las demás personas. Entonces, el apóstol continúa tratando de que Timoteo asuma la responsabilidad de su liderazgo, pero él está dando los lineamientos de las cosas que él debe seguir, las cosas que debe hacer para que su ministerio siga floreciendo. Ese mensaje en ese momento fue para Timoteo, pero en esta ocasión es para la iglesia de Jesucristo. Las relaciones de los ministros con los diferentes grupos de la iglesia local es un tema importante, porque las relaciones, nosotros como seres sociales, las relaciones dicen mucho de un pastor, de un líder.
cómo se relaciona y cómo trata a las demás personas. Entonces, ahora en estos capítulos 5 y 6, el apóstol Pablo empieza a tratar asuntos prácticos de los deberes o de los cargos en la iglesia. Entonces, este tema se introduce en lo que es la esencia de la vida de la iglesia actualmente. No está tratando de poner como un idealismo o algo inalcanzable, sino que está siendo realista y significativo, porque hay muchas personas en la iglesia que están lastimadas, están dañadas o aún deciden dejar aún de congregarse porque un líder no ha sabido interactuar o no ha sabido relacionarse con esta persona. Entonces, para que la iglesia continúe siendo luz, un testimonio constante de la acción de los líderes como luz, para que puedan ver a Dios actuando en este mundo. Entonces, la dirección y la autoridad de Cristo, que sea visible, que Él es el Señor de la iglesia, que Él es el cabeza de la iglesia y que la acción del Espíritu Santo también se pueda ver, que el mundo pueda ver realmente la obra del Espíritu Santo, que pueda ver el señorío de Jesucristo y que pueda ver un ministro realmente guiado por el Señor, comisionado por el Señor. Pablo instruyó a Timoteo con respecto a su relación con los hombres de la iglesia, tanto con los adultos mayores como con los jóvenes, y después él habla el trato que debe tener para con las mujeres, tanto las adultas mayores o personas envejecientes, así como las jóvenes, y también habla de un grupo especial de las viudas. Y cómo debe ser el trato que tienen los líderes y cómo potenciar a lo que están dentro de la iglesia también, desarrollándose como líderes, como los pastores, los líderes, los ministros pueden ser un modelo para lo que se están desarrollando dentro de la iglesia para futuro ejercer un liderazgo. Lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Pablo le indicó a Timoteo que los hombres ancianos normalmente no deben ser reprendidos. Y recordemos que él está hablando a un líder joven, que por esta diferencia de edad, él antes de dar esta enseñanza, le refuerza a Timoteo el tema de su juventud, que nadie tenga un poco de que él sea una persona joven y que él podía, a pesar de ser joven, dar testimonio de ser un ministro de Jesucristo guiado por el Espíritu Santo para tomar las decisiones idóneas para la iglesia. Entonces, en esa posición está hablando porque los grupos de ancianos pueden ser ancianos por edad o ancianos por liderazgo en la iglesia, podrían tener en poco que un joven vaya a darle indicaciones acerca del funcionamiento de la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo ahora le recalca a Timoteo que él, como un pastor joven, debe pastorearlo fielmente, pero con el debido respeto hacia los años de estos adultos, de estos ancianos. Por eso le dice: no reprenda al anciano. Cualquier persona consagrada va a mostrar respeto a las personas adultas mayores, a los que son ancianos. Delante, en Levítico, Dios da instrucciones acerca también de esta población. Nos dice Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios también tendrá temor, o sea, reverencia. Yo Jehová he dicho.
En Proverbios 16:31 nos dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Entonces está hablando de esa persona adulta mayores que están caminando por ese camino de la justicia por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Está hablando de personas creyentes, de adultos mayores que están militando dentro de la iglesia. No reprenda tiene que ver con esa forma de decir las cosas, que es como, significa literalmente no golpearle con palabras, no golpearle cuando va a llevar una exhortación. A Timoteo se le dijo que no fuera insolente, que no fuera irrespetuoso con las personas mayores, sino que lo tratara con respeto, de la misma manera o de la misma forma que trataría también a los jóvenes con respeto como si fuesen su hermano. Por eso dice, no reprenda al anciano, sino exhortarle como un padre. A los más jóvenes como hermano. Entonces, no le trate golpeadamente, no le ofenda, no lo humille, no lo ridiculice, sino que trátale con respeto. De la misma forma que debe tratar a los jóvenes con respeto y como si fueran tu hermano. A los adultos mayores como si se tratara de tus padres. A los jóvenes como si se tratan de tu hermano. Aparte de esta palabra particularmente severa, que habla de reprender, es una de las tareas del pastor. Pero le está diciendo, mira, ¿cómo lo va a hacer? Ve a la persona a la que va a dirigir esta reprensión, este llamado de atención. Entonces, es una simple y clara presentación de alguien que está cometiendo alguna infracción o que no está caminando bien, ya sea en su conducta o en su pensamiento. El objetivo principal no es precisamente alentar, sino más bien confrontar con claridad a la persona acerca de esa conducta o pensamiento erróneo. Está hablando de que lo confronte, pero con respeto, lo confronte, pero con cuidado, como un pastor que tiene cuidado de la oveja. Cuando se habla de la iglesia como oveja, está hablando también de ese cuidado especial que necesita, porque la iglesia es como una figura, dice que somos como ovejas, y por eso necesitamos el cuidado del pastor, porque necesitamos su protección, porque somos dependientes de ese cuidado. Y por eso le da la responsabilidad al pastor, teniendo presente que el pastor de las ovejas es Jesucristo y que él ha delegado en líderes escogidos por él, por su espíritu, para hacer la tarea de pastorear sus ovejas, así como él le hizo un llamado a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Hoy le hace ese llamado a sus líderes. Y en esta ocasión el apóstol Pablo está hablando de ese cuidado en esas relaciones interpersonales con las personas adultas mayores o con los jóvenes. En otra carta para un pastor, Pablo deja claro la importancia de reprender. En Tito 2:15, él le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, no permitiendo que nadie te menosprecie. O sea, que mantenga una postura de autoridad, pero que esta exhortación, esta reprensión, esta confrontación que se hace cuando una persona está actuando en conducta o en pensamiento de manera errónea, debe tener en cuenta que es para cuidar, para restaurar, para sanar, para traer el corazón de esa oveja a la luz de Cristo. Le dice, exhórtale como padre. Entonces, la exhortación es la manera de poder alentar a alguien a hacer lo que tiene que hacer.
Lleva una forma como de un entrenador que está alentando para ayudar al atleta a alcanzar su meta, su objetivo. Entonces, y dice, no le reprenda, no lo trate con dureza, no lo trate de manera irrespetuosa, sino que le exhorte, que le anime, que le aliente, que lo ayude a alcanzar su meta espiritual. También a los jóvenes deben ser tratados como hermanos, como compañeros, como amigos en la obra del Evangelio, con el mismo respeto que merece la persona adulta mayor, así le habla de respeto para los jóvenes. O sea, la instrucción del apóstol Pablo que debe existir una relación grata y afable entre el líder y las personas adultas mayores, el líder y eh, y las personas que son de su misma edad. Entonces, habla de una relación grata, afable, de respeto, de un acompañamiento que realmente motive a esta oveja a querer seguir al cuidado de este pastor. Estamos llamados para restaurar, para sanar, y por esto son tan importantes las relaciones interpersonales dentro de la iglesia y el trato que el liderazgo le da a las ovejas. Continúa en el versículo 2 diciendo, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Notemos la palabra con la cual él finaliza este versículo, con toda pureza. El ministro, el pastor de una iglesia, tiene que ser muy cuidadoso en su trato con las personas del sexo opuesto. Nada ha perjudicado más o frecuentemente ha estropeado ministerio de personas en la iglesia que el pecado en esta área, cuando se cruzan los límites, cuando se va al irrespeto en esta área. Cuando un pastor ha tenido que salir de una iglesia por un problema de este tipo, el decaimiento espiritual de la iglesia es perceptible y muchas personas quedan muy afectadas por esta situación. Entonces, nada puede destruir más fuerte la vida espiritual en una iglesia, la sanidad espiritual en una iglesia, que esta clase de experiencia, este tipo de moralidad, de tolerancia, debe mantenerse en la iglesia, pendiente de que el trato debe ser con toda pureza. Las ancianas deben ser tratadas como madres, el respeto y la honra que merece por su edad y como si fuera su madre. Un pastor joven debe aceptar y apreciar cierta cantidad de cuidados maternales por parte de algunas ancianas de la iglesia, y es apropiado honrarla como tal. A las jovencitas deben ser tratadas como hermanas. Timoteo, como cualquier ministro de Dios, debía asegurarse de que su conducta hacia las jóvenes siempre fuera irreprochable. Un hombre consagrado no anda provocando, no utiliza doble sentido en su palabra, no lleva palabras ingeniosas que puedan ser tomadas de forma provocativa. No habla en doble sentido ni anda haciendo provocaciones con las hermanas. Entonces, está hablando de ese cuidado, de esa pureza, porque está tratando con las ovejas que Dios ha puesto a su responsabilidad para su cuidado. Hay un principio también general que él incluye en el capítulo 3 que tiene que ver con la ayuda a las personas que realmente tienen una necesidad. Él le dice, honra a las viudas que en verdad lo son. La iglesia primitiva cuidaba a las viudas
y se esmeraban mucho en esta tarea. La atención de las viudas fue un problema que surgió en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los apóstoles. Los griegos, que eran judíos de fuera de Israel, pensaban que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria a favor de las otras. Y ellas no estaban recibiendo tanto como recibían las judías. Cuando se presentó este problema a los apóstoles, inmediatamente buscaron una solución y nombraron a algunos hombres para controlar la atención de las viudas, para que ellos pudieran continuar concentrándose en la predicación de la palabra. Así que aquí en este capítulo número 5 de Timoteo, Pablo está dando instrucciones sobre cómo llevar a cabo la atención y cuidado de las viudas. Uno de los significados de esta palabra cuando dice de honra a las viudas, que en verdad lo son, esta palabra honrar es apoyar, tiene que ver con sostener. En los días en que fue escrito el Nuevo Testamento, no había ningún sistema de asistencia social del gobierno. En este tiempo había una clase especial vulnerable que eran las viudas de edad avanzada, que no tenían forma de recibir apoyo de un marido o de hijos adultos y sin manera de cuidar adecuadamente de sí misma por el tema también de la edad. Entonces, estas son las viudas que en verdad lo son. Por eso él dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Aquellas que en verdad eran viudas debían recibir honra, lo que en este contexto significa que debían ser apoyadas económicamente y que debían hacerlo de una forma digna y honrosa, no como que están dando lástima, no que le están dando sobre, sino que tenían que esmerarse en ese cuidado, en ese apoyo que tenían que darle a estas viudas. Las instrucciones que da en la palabra de Dios son muy prácticas. Utilizan mucho lo que es el sentido común, no fueron impulsadas por sentimentalismo. Los cristianos son conocidos como personas compasivas y hay muchas personas hoy que piden ayuda y tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque debemos realmente indagar y usar el sentido común para ver realmente quiénes son las personas que necesitan ser ayudadas. La iglesia primitiva se ocupó de atender a las viudas, pero no lo hizo de una forma aleatoria o dejándose llevar por emociones momentáneas, por situaciones que surgían de momento. Los diáconos tenían que investigar para conocer la verdadera situación y comprobar quiénes eran verdaderamente viudas y cuál era la necesidad y qué grado de necesidad tenían. Entonces, por eso el apóstol Pablo le da esta instrucción, honrar a la viuda que en verdad lo son. Por eso ellos empezaron a hacer esta investigación que ahora el apóstol Pablo retoma en este capítulo. Y vamos a estar viendo la próxima semana a ese grupo de personas que el apóstol Pablo está señalando que no deben ser ayudadas porque están queriendo aparentar que tienen una condición que necesitan la ayuda y que realmente no es así. Vamos a estar viendo en esa última parte de ese capítulo número 5, cuando el apóstol Pablo se refiere a cuáles cosas debe tomar en cuenta el ministro para ver cuáles en verdad son las viudas que necesitan ayuda o cuáles son esas personas que realmente califican, cuáles son los criterios para que la iglesia tome los recursos para apoyar a las personas. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos con esta explicación la próxima semana. No olvide compartir nuestras enseñanzas y suscríbase a nuestro canal de YouTube Cristo La Verdad TV. Cada viernes y sábado estamos enseñando la palabra de Dios con el único fin
de que el Señor sea glorificado y que su palabra corra y vaya y haga el trabajo para el cual fue enviada. Dios le bendiga abundantemente.